cómo se pasa de rebuscar la comida literalmente en la basura por pura necesidad a construir un imperio empresarial grandísimo, la total escasez a la total abundancia en tiempo récord. ¿Cómo logró un joven, literalmente, que se salió de la universidad y que sus papás le quitaron toda fuente de ingresos, convertirse en un emprendedor realmente exponencial, superando a profesionales con maestrías, a PhDs y a grandes emprendedores? La respuesta a esto es Steven Bartlett, que descubrió que en medio de ese fango, de ese barro que había, él tenía las habilidades para liderar un equipo, pero sobre todo para conocerse a sí mismo y a partir de ahí vencer cualquier obstáculo que tuviera en el camino. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de este gran emprendedor, de Steven Bartlett, para entender su fuerza de voluntad, cómo vencer la procrastinación, cuáles son esos principios y esos valores psicológicos y fundamentales que él tiene y que aplica en su vida día a día para lograr grandes resultados. Así que empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Por supuesto, para poder entender cómo piensa hoy Steven Bartlett, es necesariamente importante devolvernos a su infancia, a su adolescencia, porque así como él lo pregunta durante sus entrevistas en su podcast The Diary of a CEO, siempre para entender la persona que somos hoy, necesariamente tenemos que ir al pasado. Y para hacer esto con Steven Bartlett, pues hay que entender que Steven no nació en una cuna de oro, no nació siendo hijo de grandes emprendedores, ni mucho menos. Él nació en Botsuana y fue criado en Plymouth, en una ciudad costera del Reino Unido. Steven creció en un entorno donde, al ser uno de los únicos niños negros en su colegio, por supuesto que eso lo hacía destacar, así como lo hicimos y lo vimos con la historia de Lewis Hamilton, en un entorno de aún mucho racismo, de mucha incomodidad, y por supuesto que eso hacía que su infancia fuera solitaria y por supuesto incómoda y desafiante. Su familia también pasaba por un montón de crisis financieras, la relación con sus padres básicamente no era la mejor, porque pues ellos habían sido criados a la antigua, si se quiere. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente en un modelo donde si en el colegio a uno le iba bien, por supuesto, se esperaba que en la vida a uno le fuera bien. Ahora bien, a Steven Bartlett no le iba bien en el colegio. Él básicamente era una persona con muchísima curiosidad, pero no con lo que le enseñaban en el colegio. Así que, por supuesto, bajo el sistema tradicional, él era etiquetado como un alumno problemático, disperso, rebelde, que incluso eso también lo podemos ver con Mark Benioff, que ya lo vimos justo en el episodio pasado con Salesforce. Estos son personas que son supremamente curiosas, personas que realmente quieren entender el porqué de las cosas y no necesariamente memorizar fechas, memorizar textos, memorizar cualquier tipo de cosas, porque a eso no le ven funcionalidad. Ellos son supremamente buenos en cosas que le llaman la atención. Y por supuesto, Steven Bartlett era justamente así. Así que a los 14, 15 años, mientras sus amigos pasaban jugando videojuegos o en actividades comunes de adolescentes, Steven descubre una fascinación absoluta por entender cómo funcionaba el mundo digital, cómo funcionaba
los negocios en Internet. Y digamos que ya el Internet existía. Steven tiene aproximadamente unos 33 años. Por supuesto, a esa edad de los 15 ya 16 años, ya el mundo ya había adoptado el Internet. No al momento o no a la profundidad como la tenemos hoy en día, pero sí que es cierto que ya se podían ver esos primeros esbozos. Y para eso Steven pues tenía muchísima curiosidad, le gustaba y entendía que probablemente por ahí era el camino. Así que pasaba muchísimas horas completamente, de manera completamente autodidacta frente a ese computador viejo que tenía, analizando cómo las marcas se comunicaban, por qué ciertas comunidades digitales crecían exponencialmente mientras otras no. Y ahí entendió algo clave y que esto me parece importantísimo que te lo lleves de este episodio. Y es que entendió que el Internet es el mayor ecualizador de la historia humana. Porque claro, él con su background de su piel, de dónde venía, de qué sé yo, de todos los problemas financieros que tenía su familia, él entendió que en Internet él tenía una oportunidad gigante porque podía nivelar la cancha. No existía el color de piel, tu edad, tu origen geográfico, no. Básicamente, si aprendías o si aprendes, porque eso todavía o está más vigente que nunca, si aprendes a descifrar cómo capturar la atención humana en formato digital, vas a tener el poder del mundo en tus manos. Y eso fue lo que él entendió. Por supuesto, eso pues le cambió la vida. em, y ha hecho que hoy haga un montón de negocios y por supuesto está en el top 5 a nivel mundial de podcast más escuchados. Pero vuelvo y repito ese principio y es si uno entiende, aprende a descifrar cómo capturar la atención en formato digital, vas a poder vender lo que sea, comunicar lo que sea. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Sé que lo he hablado en otros episodios, pero creo que este es la mayor historia, la mejor historia que retrata eso. Ahora bien, con esa convicción indomable que tenía de entender cómo se hacían los negocios en formato digital, de que lo más importante era capturar la imagen, la atención, perdón, empezó a organizar eventos escolares, negociaba contratos comerciales con vending machines en su colegio, creaba pequeños, digamos, como proyectos comerciales en su habitación. Ahí empezó a ver, aprendió a ver oportunidades donde por supuesto nadie más las veía. Y en esa rutina es aburrida, porque yo sí creo que la vida per se es aburrida. Ahora bien, ahí es donde hay que ver esas oportunidades. Y por supuesto Steven lo hacía muy, muy bien. Ahora bien, entró en la Universidad de Manchester básicamente por presión social, familiar, por supuesto, tienes que seguir estudiando. Así que ahí es donde viene ese gran quiebre en la vida y yo creo que una de las crisis más grandes y de las que poco se habla, creo yo, y es esa crisis del pregrado, posgrado o la crisis universitaria. ¿Por qué? Porque Steven llegó, obviamente incrédulo, no con muchas ganas de estudiar en la universidad, pero hubo algo que le dio ese empujón final de retirarse de la universidad, de no estar ahí. ¿Y cuál era? Que en esas primeras clases todo lo que le enseñaban era teoría de administración de empresas, pero vieja. Si nos vamos entonces a la teoría de administración de Peter Drucker o de, por ejemplo, de tiempos y movimientos, en fin, todo ese tipo de teorías que sí son supremamente importantes, pero que de repente no están tan actualizadas en el mundo que se mueve a 10.000 por hora, ¿no? Por supuesto, no conozco el pensum de muchas universidades
en Colombia, en el mundo, pero estoy seguro que apenas están implementando la inteligencia artificial, cuando ya llevamos más de 4 o 5 años hablando del tema. Por supuesto, también esto se ve por la regulación, no es que las entidades no quieran, en fin, hay un montón de variables, pero sí que es cierto que lo que vio Steven, y yo creo que lo que ven muchas personas hoy en día que darían ese salto a la universidad es que la universidad te está enseñando básicamente sobre un mundo que no existe. Más allá que si te adoctrinan como un empleado o ser emprendedor, yo no quisiera entrar en ese debate. Lo que sí quisiera entrar es, te enseñan un mundo que no existe. Entonces, a partir de ahí, él tomó la decisión de no volver. Literalmente en primer semestre o en primer año no volvió. Esto, por supuesto, hace que pues tenga una fractura con sus padres, en la relación con sus padres, porque pues estaban enfurecidos, avergonzados, decepcionados de básicamente que su hijo, ese estudiante problemático que esperaban que sentara cabeza, por supuesto no lo iba a hacer. Así que decidieron quitarle todo sustento económico. Y esto, por supuesto, es tocar fondo en ese sentido para Steven. ¿Por qué? Porque terminó en un apartamento pues de bajos recursos en Manchester, viviendo con muy pocas libras esterlinas a la semana, enfrentando esa ansiedad de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi futuro si ya decidí no estar en la universidad? Y, por supuesto, no recibiendo apoyo a nivel de su entorno. Entonces fue justamente lo que Steven dice que ese momento fue su mayor bendición. ¿Por qué? Porque según él, cuando no tienes dinero ni para comprar comida, pierdes totalmente el miedo al rechazo. Cuando tocas fondo absoluto a nivel social, justamente ahí es donde ya eso se convierte en tu realidad diaria y lo único que queda por ahí es ir para arriba, ¿cierto? Eliminar en su psicología ese famoso análisis, parálisis por análisis, ¿no? Porque uno siempre tiene algo que perder. Pues si ya no tienes absolutamente nada que perder, simplemente lo vas a hacer. Y ahí es donde vienen, y ya vamos a empezar a hablar sobre estos principios de Steven, donde ese primer pilar es el yo y la ley fundamental de los 5 cubos, ¿no? Donde en esa época de aislamiento, de supervivencia, de profunda autorreflexión, Steven empieza a estructurar todo, porque él entendió que para poder transformar su realidad exterior, primero tenía que tener el control absoluto de su realidad interna. Y eso es lo que a veces a nosotros se nos olvida. Queremos cambiar el exterior sin cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es supremamente importante. Y por eso en su libro, Diary of a CEO, así se llama también su libro, pues él habla de diferentes pilares para poder llegar a esa grandeza. Y en este caso, el más importante para él es el yo, porque también, como lo diría el gran Leonardo da Vinci, es imposible tener un dominio sobre algo si uno no se domina a sí mismo. Si no eres capaz de liderar tu propia mente, tus hábitos, tus emociones, tus miedos y tus decisiones diarias, pues no vas a poder liderar un equipo, una empresa multimillonaria, una comunidad de millones de personas. ¿Por qué? Porque no te sabes liderar a ti mismo. Entonces, para él, el cuidado del yo abarca el autocontrol, el autocuidado, la conducta diaria, la autoestima y fundamentalmente las historias internas que nos contamos a nosotros mismos. Y esto suena muy cliché y también suena muy fácil decirlo, me parece a mí, pero se vuelve supremamente complejo empezar a callar esa mente de dudas, de miedos y empezar a confiar muchísimo más en uno.
Así que él diseñó esta ley que se llama la ley de los 5 cubos, donde quisiera que te tengas por un momento e imagines en tu vida profesional, perdón, personal, que cargas con 5 baldes, con 5 cubos, básicamente, y que los vas a ir llenando de manera progresiva a lo largo del tiempo. Estos 5 cubos son tus activos más importantes. ¿Y cuáles son estos? Porque si los ignoramos o nos saltamos llenar uno, ahí es donde no vamos a poder progresar. Y el cubo número uno es lo que tú sabes. Literalmente representa tu conocimiento técnico, teórico, práctico, estratégico. Básicamente es tu base intelectual. Ese es el cubo número uno. El número dos es lo que puedes hacer. Esas habilidades reales, tus talentos, tus capacidades técnicas, pero que puedes poner en práctica. Aquello para lo que eres realmente bueno y sobresaliente. Aquello que es esa famosa promesa de valor, por lo que alguien te llamaría. Entonces, lo que sabes y lo que efectivamente puedes hacer. Tu cubo número 3 es a quién conoces. Y es que tu red de contactos, tus relaciones humanas, tu comunidad, tus mentores, tus alianzas estratégicas son supremamente importantes. Por supuesto, ¿no? Entendiendo que es un valor mutuo, generar valor en dos vías. El cubo número 4 es lo que tienes. Y ahí representan tus recursos económicos, tus finanzas, tu dinero, tus propiedades, tus herramientas de trabajo, tu capital financiero disponible. Y finalmente el cubo número 5 y es lo que el mundo piensa de ti. Porque claro, muchos nos han dicho que a uno no debería importarle lo que los demás piensen de uno. Y yo creo que eso es una afirmación parcialmente cierta. Porque claro, l- digamos que lo más importante es lo que piensa uno sobre sí mismo. Pero sí que es cierto que la reputación, tu marca personal, tu credibilidad, la confianza que el mercado tiene sobre ti, también es muy importante. Eso es lo que también te va a permitir tener acceso a más proyectos, a más responsabilidades, a diferentes cosas. Entonces, lo que normalmente pasa es que al principio, o si uno no corrige esto, em, se queda en ese bucle, es que cuando salimos al mercado laboral o cuando queremos iniciar un proyecto, cuando tenemos esos cubos totalmente vacíos, queremos llenar de primeras el cubo número 4, el de los recursos económicos, y el del número 5, el estatus, la reputación. Queremos el mejor trabajo, el trabajo que más nos pague, el que nos inviten a todos los cócteles, el que tengamos, en el que salgamos en revistas, en fin, en un montón de cosas. Pero lo que nos dice Steven Bartlett es que realmente en esos 20, lo que primero deberíamos buscar llenar son los dos primeros cubos, el del conocimiento y las habilidades, porque son esos dos los únicos que garantizan tu longevidad absoluta e indestructible en la vida y por supuesto en los negocios. ¿Por qué? Y ahí sí, como diría Andrés López en el famoso stand-up comedy La Pelota de Letras, imitando a los padres, pues a uno lo único que no le pueden quitar es el conocimiento, la educación, las habilidades. Y justamente en la medida que uno fortalece eso, pues va a poder convertirse en una persona mucho más valorada. No voy a decir indispensable, porque por supuesto nadie es indispensable, pero quizás la palabra es una persona más difícil de reemplazar. Y al final el mercado paga por eso, por una persona que, bien sea como empleado, como emprendedor, como empresario, en fin, una persona que agrega valor y que es difícil de reemplazar. Entonces al final,
Si el día de mañana la economía global colapsa, si la inteligencia artificial se apodera de tu trabajo, de lo que tú haces, si la empresa quiebra, si pierdes todos tus recursos económicos, literalmente, pues todos esos cubos que venías llenando, el 3, el 4, el 5, se van a ver afectados. Pero si tus dos primeros baldes o cubos los sigues nutriendo, pues vas a tener los cimientos psicológicos y técnicos para volver a construir desde cero. Entonces, por eso es que Steven Bartlett en su libro dice, abro comillas, aquellos que acumulan oro tienen riquezas por un momento. Aquellos que acumulan conocimiento y habilidades tienen riquezas para toda la vida. Cierro comillas. Entonces, al final, la verdadera prosperidad no es lo que tú tienes en el banco y ese estatus, es lo que sabes y lo que eres capaz de ejecutar con ese conocimiento. Vuelvo y digo a la misma charla de Steve Jobs en Stanford. Se trata de todo lo que conoces, cómo empiezas a unir esos puntos y a ejecutar con ese conocimiento que tienes. Entonces se viene ese efecto cascada, porque cuando tú inviertes tiempo, energía, enfoque, pues naturalmente, por supuesto, con paciencia y con ese enfoque, con esa disciplina, por supuesto, saber ese efecto cascada en tu realidad. Entonces, al final, la pregunta que te tienes que hacer cada mañana no es cuánto dinero voy a ganar hoy, sino más bien qué conocimiento nuevo o viejo que ya tenga voy a adquirir y que voy a pulir para que mi cubo siga creciendo. Porque entonces si estás atrapado en un empleo, en un negocio donde te pagan muy poco, ahí es donde deberías empezar a atacar, asumir ese control y replantearte esa estrategia de vida. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que hacer eso, que tenemos que empezar a aprender muchísimo más. ¿Cómo podemos empezar a llenar esos cubos de manera acelerada, de manera eficiente en nuestro día a día? Y aquí es donde literalmente respondemos la pregunta del título de este episodio. ¿Cómo vencer la procrastinación? ¿Cómo aprender mucho más rápido? Y para eso Steven Bartlett aplicó en su vida dos leyes psicológicas que destruyen totalmente la procrastinación, que aceleran ese intelecto y eliminan esos bloqueos mentales. Y es uno, la ley de la enseñanza forzada y dos, el hackeo conductual de las preguntas poderosas. Ya hemos visto en este podcast a Tony Robbins, a Anthony Robbins, que dice que el secreto de una vida poderosa está en el poder de las preguntas que nos hacemos. Así que empecemos a hablar de la primera regla y es básicamente la enseñanza forzada. Para dominar verdaderamente cualquier concepto complejo, tienes que obligarte a enseñárselo a otros. En la medida que uno enseña esos conceptos, es el que más aprende. Porque imagínate esto, tú quieres explicar un concepto a un público que de verdad no sabe absolutamente nada sobre eso. Y lo primero que nosotros podríamos decir es, ok, yo como ya lo tengo claro en mi cerebro, en mi mente, en mi conocimiento, pues lo voy a explicar así, tal cual como es. Pero por supuesto, la realidad que tú has vivido no es la misma que han vivido las otras personas. De manera que eso no significa que si tú lo aprendiste rápido, las demás personas también lo vayan a hacer. Entonces, en la medida que tú aplicas analogías, que entiendes tu público para poder enseñarles, ahí vas a encontrar nuevos conceptos, nuevas maneras de explicar ese mismo conocimiento que tú ya tienes. Entonces, normalmente, personas que leen un libro de desarrollo personal, por ejemplo, subrayan un par de frases que les parecen interesantes, cierran el libro y ya está. Creen que ya adoptaron ese conocimiento. Pero en la medida que
procesas, almacenas y codificas esa información de una manera totalmente distinta a aprender de manera pasiva, sino lo haces más bien de manera activa, creando un blog. Y te lo digo aquí súper transparente, esta iniciativa del podcast de lecciones de CEOs, donde hablo de aprendizajes, hablo de diferentes historias de grandes emprendedores, a mí por lo menos me ha servido muchísimo para ir adoptando estos aprendizajes. A mí por lo menos se me ha quedado en mi cabeza estos aprendizajes de los hermanos Michelin para poder vender sus neumáticos después. Ese es un ejemplo. Pero en la medida que uno va enseñando lo que va aprendiendo, por supuesto, no todo se le va a quedar, pero van quedando más cosas. Hay que ir repasando, pero ahí es donde vas a tener ese tipo de metodología, o como diría Nassim Taleb, este gran inversionista, y es jugarse la piel, tener skin in the game. En la medida que te expones a los demás, que tienes ese accountability público, pues tu nivel de retención e integración de la información, conectar los puntos nuevamente, se va a disparar exponencialmente. Al comprometerte también de manera pública, a entregar conocimiento de manera consistente, tu cerebro se activa para agudizar la memoria, pero más allá de la memoria, para empezar a unir puntos. Entonces, si estás aprendiendo sobre finanzas, sobre marketing, sobre ventas, en fin, crea un blog, graba un video para las redes sociales, crea un podcast, en fin. En la medida que haces eso, ese aprendizaje se vuelve pasivo activo nuevamente. Y ahí es donde naturalmente esa manera en la que se procesa el conocimiento en tu cerebro va a cambiar totalmente. Y la segunda ley o el segundo gran acelerador del crecimiento personal es lo que Steven Bartlett denomina el efecto del comportamiento de la pregunta o el ask, don't tell. Y es que él lo que dice es que las afirmaciones internas normalmente no terminan ayudándonos, son más bien las preguntas. Es decir, cada mañana cuando nos despertamos y decimos como hoy voy a ir al gimnasio después de trabajar, hoy hoy voy a comer de manera saludable, hoy voy a avanzar 3 horas en mi proyecto personal. Según Steven, el problema biológico con las afirmaciones es que nuestra mente, nuestro subconsciente, las procesa como si fueran mandatos autoritarios externos, como alguien nos está diciendo que debemos hacer esto. Y eso al final lo que hace es activar mecanismos innatos de resistencia psicológica, rebeldía interna, excusas para no hacerlo, porque es como si un tercero nos estuviera hablando. Entonces lo que dice Steven es que nosotros deberíamos hackear eso, reformulando esa conversión interna, haciéndose una pregunta que literalmente tenga como respuesta sí o no. Entonces, en vez de decir hoy voy a ir al gimnasio después de ir a trabajar, es hoy voy a ir al gimnasio después de trabajar. Esas preguntas directas tienen un poder psicológico, según Steven, único, porque eliminan por completo el espacio para el autoengaño, la ambigüedad y las justificaciones vagas. Tu cerebro se ve forzado psicológicamente a tomar una postura clara, sin justificaciones, a comprometerte de manera fuerte. Entonces, si tú te respondes a esa pregunta de si vas a ir al gimnasio con un sí, literalmente has creado un contrato psicológico de alta fidelidad porque no te puedes fallar a ti mismo. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, literalmente la mejor manera de crear autoconfianza es cumpliéndose digamos, como esas promesas que uno se hace. Si uno primero se preguntó, hoy voy a ir al gimnasio, y luego dice, sí, sí voy,
y uno se cumple, ahí es donde básicamente uno empieza a ganar autoconfianza. ¿Por qué te lo digo así? Tú crees en una persona que todo el tiempo te dice sí, 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 pero nunca te cumple. Un tercero, un amigo, un compañero de trabajo, en fin, cualquier persona. La respuesta es por supuesto que no. Entonces, si nosotros aplicamos eso a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a confiar en alguien que nos dice todo el tiempo sí y no termina cumpliéndose? Entonces, aquí es donde se conectan dos grandes puntos. El poder del hackeo mental, de reformular por completo la conversación interna, de que no sea un tercero el que te está mandando, sino tú mismo tomas la decisión y construir esa autoconfianza por medio de cumplirte esa promesa. Entonces, al final, lo que dice Steven es que estas preguntas poderosas que uno debería hacérselas de manera constante son las que permiten tener claridad mental absoluta. Entonces, algunas preguntas que Steven se hace y también les hace a sus amigos cuando les hace, si se quiere, coaching, y es, número uno, ¿qué es realmente lo que quiero lograr en esta etapa de mi vida? Número dos, ¿qué haría exactamente hoy si supiera con total certeza que no puedo fallar? Si no hay espacio para fallar, ¿qué es lo que harías hoy? Ahora, lo contrario, ¿qué haría hoy si supiera que voy a fallar? Pero que aún así considero que vale la pena intentarlo e invertir en mi vida en ello. Estas son preguntas genuinamente que uno debería hacerse y sentarse y decir, ok, le voy a sacar tiempo a responderlas, porque si te das cuenta son supremamente profundas. Número 4. Si ganara la lotería mañana y tuviera 100 millones de dólares líquidos en mi banco, ¿cómo cambiaría drásticamente la forma en que decido gastar mi tiempo diario? Y número 5, si repitiera de manera exacta las acciones, hábitos y decisiones que tomé el día de hoy durante el resto de mi vida, ¿obtendría la vida que quiero o una vida que detesto profundamente? Esta última me parece bien fuerte, porque los seres humanos somos malos para proyectar el poder del interés compuesto. Y cuando me refiero al interés compuesto, no me refiero a que tú invertiste $100 y entonces en 20 años tienes, qué sé yo, $1.000.000. Eso de por sí ya es difícil, que el ser humano pueda percibirlo. El poder de lo exponencial, ese es el concepto que quisiera darte, sino me refiero también al poder de sus hábitos. Ahora bien, esto, por supuesto, cuando uno lo junta con respuestas de las que uno quiere tener, porque uno normalmente diría, cuando uno entrevista, por ejemplo, a muchos clientes que he entrevistado en donde trabajo, pues uno siempre dice, no, quiero tener dinero para tener libertad financiera, no depender de nadie, estar tranquilo. Esas son respuestas que tienen mucho sentido, pero son muy generales, siguen siendo muy generales. Entonces, y, por supuesto, no se menciona el nivel de compromiso, de decisiones que hay que tener para llegar a esto. Entonces, lo que nos dice Steven es que aquello que haces repetidamente es exactamente donde vas a llegar. Ahora, digamos, un asterisco fundamental acá también, y es, normalmente nosotros hacemos, el ser humano hace las acciones por dos razones principales. La primera es llegar al placer y la segunda, y la que más impulsa al ser humano, es evitar el dolor. La mayoría de nuestras acciones están por detrás, impulsadas por evitar el dolor. Entonces lo que nos dice Steven Bartlett es justamente esto, que deberíamos hacer exactamente aquello a lo que más le tememos. Y no mañana, no el próximo mes, no cuando mágicamente te sientas preparado, preparada para hacerlo, sino literalmente ahora mismo. Porque con ese miedo temblándote las piernas,
Es justamente ahí, a esa exposición voluntaria, repetida, consciente a la incomodidad, es que es la única vía segura y duradera para desmantelar cualquier fobia, inseguridad y por supuesto progresar. Entonces, te pongo un ejemplo. A Steven le daba muchísimo miedo hablar en público. Hoy en día da conferencias donde asisten miles y miles de personas. Él entendía, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre el poder de las historias, del storytelling. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si desde el principio me da miedo hablar en público? Si no puedo comunicarme, por supuesto, no voy a llegar a difundir mi mensaje. Entonces él entendía eso, pero le daba muchísimo miedo estar al frente de un auditorio. Literalmente pues tenía esos temblores en la voz, sudoración, náuseas, porque a los 12 años, cuando fue nombrado el mejor alumno de su promoción, de su grado, le tocaron un discurso enfrente de todos los papás y se congeló por completo en la tarima. Por supuesto, obviamente, a los 12 años, pues todos los amigos se le burlaron, eh, se sintió humillado a nivel público. Y ahí era donde literalmente tenía ese trauma y eso era la mayor amenaza para convertirse en el CEO y en ese líder empresarial que hoy es. Entonces, ¿qué hizo para solucionarlo? Él entendía que era clave. Así que empezó a todas las presentaciones, eh, a lo que lo invitaban a hablar, él iba, obvio, con muchísimo miedo. Pero en la medida que que él se forzaba a pararse en tarimas pequeñas, en frente de 3 personas, luego 30, iba creciendo, iba hablando, pues iba reprogramándose, él iba entendiendo que era simplemente parte del trabajo. Entonces, en la medida que uno hace eso, pues él empezó a cambiar esa mentalidad. Y hoy en día, pues es un speaker es impresionante, con naturalidad, con carisma, eh, muy parecido básicamente a Barack Obama. Entonces, el- hablamos de ese yo, del dominio del yo. En la medida que uno encuentra esos puntos débiles y sabe que son un obstáculo para lograr lo que uno quiere, pues tiene uno que dominarse a sí mismo, liderarse a sí mismo. Ahora bien, ese pilar, segundo pilar, y es el de las historias. Ya hablamos sobre esa psicología interna, entrenar al yo. Ahora hablemos justamente de las historias. Y esto sé que él lo ha hablado en otros episodios. Y es, ¿de qué te sirve tener el mejor producto, la mejor historia, el mejor servicio, si no tienes la herramienta más poderosa y transformadora? Y es el tener una narrativa bien construida, poder contarla. Porque básicamente los seres humanos no pensamos en términos de datos fríos, estadísticas, gráficos, sino que nosotros recordamos por las emociones. Hay, por ahí hay un dicho, ¿no? Que nosotros no recordamos como eh, datos fríos, sino cómo nos hicieron sentir las emociones. Por eso es que hoy en día, si te ponen una canción de hace 20 años, de hace 10 años, probablemente no te la sabes al 100%, pero te sabes un 50, un 60%. Pero, ¿cómo, qué sé yo, hacer una fórmula matemática si en ese momento estabas muy aburrido? No te vas a acordar de nada. Vuelvo y digo, los seres humanos nos emocionamos, recordamos a través de las historias. Entonces puedes tener la tecnología más avanzada del planeta, el algoritmo de software más revolucionario que te permite hacer trading y un montón de cosas. Pero si no sabes contar, vender eso a través de una historia, de nada te va a servir.
Entonces, por supuesto, en un mundo lleno de notificaciones, donde todo el mundo puede crear sus cosas hoy en día, en esa abundancia tecnológica que tenemos hoy en día, las marcas literalmente compiten por la atención de la gente. Y la única manera para poderlo hacer es a través de las historias. Entonces, de verdad, aquí es bien importante que le pongas muchísimo cuidado a esto para que a partir de ahí puedas contar ese gran mensaje que tienes, que seguro lo tienes. Ahora, número tres, tercer pilar, y es la filosofía. Y es a través de los principios, valores y creencias profundas que las que determinan quién eres tú y cómo eso se conecta con las decisiones que tienes hoy en día. Esa visión que tú tienes va a permitir conectarse con una comunidad de seguidores, de clientes, de colaboradores leales, siempre y cuando pues tú tengas y defiendas esos valores que tú tienes y que día a día, por supuesto, los apliques. Entonces, de verdad que creo que ese es bastante importante. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo mantener una filosofía y contar historias, mantenerse vigente, básicamente, en un mundo tan cambiante? Entonces, lo que nos dice Steven Bartlett es que normalmente el ser humano cae en un sesgo cognitivo que él lo bautizó como la ley de nunca quedarse atrás. Y él dice que el caso del periodista científico Clifford Stoll en el 95 es el ejemplo perfecto. Literalmente, en ese momento, en el 95, en la explosión de computadores, Internet, Stoll publicó un artículo donde se afirmaba que el Internet era una simple moda pasajera. Y literalmente estas son las palabras. Los visionarios predicen un futuro de teletrabajo, reuniones por vía electrónica, bibliotecas virtuales, aulas multimedia. Dicen que el comercio se va a desplazar de los centros comerciales a las redes. Puras tonterías. Ninguna base de datos en línea reemplazará jamás al periódico impreso. Ninguna red digital cambiará la forma en que opera el gobierno. Y yo creo que, por supuesto, te estás riendo en este momento o te da una sonrisa irónica. A mí por lo menos me dio. Y es todo eso que el Señor describió que no iba a pasar, está pasando. O por lo menos ya ha venido pasando. Entonces, el mensaje que nos dice Steven es, tenemos que tener humildad. Y es que tú y yo al final no deberíamos cometer ese mismo error que tuvo Clifford Stoll frente a las nuevas realidades que se vienen. Entonces, inteligencia artificial y eso nunca va a cambiar mi trabajo es demasiado operativo, necesita un ser humano, por supuesto que no. Y aquí no, la idea no es alarmarte ni mucho menos. Simplemente es, oye, necesitas estar actualizado, no quedarte atrás para llenar esos primeros dos cubos de los que hablamos al principio de este episodio y no quedarte atrás, porque seguramente aquello que creemos que probablemente no hará la tecnología, puede que sí, ya no lo demostró el Internet. Y hay un video también muy interesante de una entrevista que le hicieron a Bill Gates hace mucho tiempo. En este momento se me olvida el nombre del entrevistador, perdón. Y la gente se reía, y el mismo entrevistador se reía sobre Bill Gates y lo que hablaba Bill Gates, diciendo eso, que pues, la gente pues iba a consumir, qué sé yo, le ponían el ejemplo, contenido de carros, de automóviles, por internet, una suscripción y ya está, que no se iban a necesitar las revistas. Y la gente, como así, se reían enfrente de él. O que la gente iba a consumir un partido de fútbol ya no por el televisor, ni siquiera por la radio, sino lo iba a seguir de manera, pues, vía streaming, como ya lo hacemos en este momento. Y se reían en la cara de Steve Jobs. Así que al final se trata de eso, de seguir aprendiendo, de tener esta estrategia de supervivencia, de relevancia en el largo plazo y al final esa es una filosofía que deberías aplicar en tu vida, estar aprendiendo todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo
básicamente poder ligar estos principios. Y Steven lo liga con un principio fundamental. Y es que todo esto lo vas a poder hacer sí o sí, o no lo puedes hacer si no tienes salud. La salud es lo más importante. Y aquí Steven tiene una historia bastante curiosa con Warren Buffett. Yo creo que Warren Buffett ha tocado la vida de muchos grandes emprendedores a nivel mundial. Y lo que él dice es, hoy en día, imagínense que un genio de la lámpara se les aparece hoy y les regala el carro de sus sueños. Literalmente cualquiera. Un Ferrari, un Lamborghini, un Bugatti o bueno, el carro que ustedes quieran. Y les dice que este va a ser el único carro que ustedes van a tener por el resto de su vida. No habrá cambios, no habrá segundo vehículo, no habrá repuestos de fábrica, no va a haber nada. Sabiendo esto, ¿cómo cuidarían ustedes ese carro? Entonces ahí los jóvenes, por supuesto, respondieron, no, pues que leerían el manual más de 100 veces para que todo esté ok, lo mantendrían siempre resguardado, lo limpiarían, pues no, o sea, lo cuidarían muy, muy bien. Y a partir de ahí, Warren Buffett lo que les respondió fue, eso es exactamente la misma posición en la que te encuentras hoy en día frente a tu mente y tu cuerpo. Tienes solo una mente, tienes solo un cuerpo para recorrer toda tu existencia aquí en la Tierra. Entonces, es normal que en los años de juventud uno, pues digamos que los maltratemos con noches enteras sin dormir, mala alimentación, sedentarismo, alcohol, estrés, porque creemos que somos indestructibles. Pero con el paso del tiempo, si no cuidamos esa mente, ese cuerpo, pues va a ser un desastre, porque ese carro no va a funcionar muy bien y no puedes cambiar. Y creo que al final esto es mucho de la famosa filosofía de ser tu propio jefe, de no dormir, de comer mal, de estar todo el tiempo trabajando, en fin, justamente ahí es donde, pues nada, rompemos como ese equilibrio, o más bien, no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, a partir de ahí, pues Steven rediseñó por su vida, por completo su agenda, su vida, para blindarse y blindar, pues digamos, su activo más valioso, que es su cuerpo. Ahora, para lograr esto, Steven desarrolló la ecuación de la autodisciplina. ¿Y cómo funciona esta ecuación? Lo que nos dice es que para tener autodisciplina, porque si tú estás preguntando cómo logro tener autodisciplina, si siempre me fallo a mí mismo. Primero, por supuesto, ya lo hablamos hace un momento, de la autoconfianza, pero ¿cómo puedes tener autodisciplina? Y él desarrolló una fórmula bastante sencilla, que nos dice que la autodisciplina es igual a una división, donde arriba tienes el valor del objetivo más la recompensa del proceso, y lo que divide eso es el costo del proceso. Entonces veamos cada variable. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere Steven cuando dice el valor del objetivo? Lo que nos dice es, por supuesto, tener un porqué muy poderoso, claro, emotivo, profundo detrás de lo que haces. Porque, por supuesto, si tú no tienes un porqué claro, muy, muy arraigado, pues la vida pasa. Y llueve, puede que esté lloviendo, puede que esté haciendo frío, puede que esté haciendo 10.000 cosas. Y todas esas variables van a influir para que tú dejes de hacer eso que en teoría te propusiste hacer. Entonces, si tú tienes un porqué claro, ese objetivo, por ejemplo, es ir al gimnasio simplemente para verse bien en la playa, pues ese objetivo, según Steven, tiene un valor psicológico muy bajo. De manera que cuando haya frío, cuando haya lluvia, cansancio por la mañana, pues básicamente, pues no vas a ir. Mientras que si tu objetivo es básicamente de salud, de garantizar tu longevidad, para ver crecer a tus futuros hijos, qué sé yo, con total vitalidad, pues ahí ya cambia todo, porque ya tienes un porqué mucho más claro. Ahora, ahí en el mismo numerador,
aumentar la recompensa del proceso. Y esto básicamente lo que nos dice es que hacer el camino hacia la meta que se sienta placentero, divertido, estimulante, gratificante. Y yo creo que ahí un ejemplo, ya lo vimos en el episodio de Duolingo, pues ellos son los magos, personas que llevan más de 1000 días en teoría aprendiendo un idioma o matemáticas o bueno, cualquier tema que tengan en la aplicación. Pues ellos lo que hicieron fue coger todo ese conocimiento y volverlo, gamificarlo, para que a uno le dé gusto de volver a la aplicación y aprender. Entonces, en este caso, si si uno no ve esa actividad placentera, pues no va a ir. Y te pongo un ejemplo a mí puntualmente. A mí ir al gimnasio, pues casi que me aburre un poco. Prefiero otro tipo de actividades para hacer deporte, para mantenerme con vitalidad. Pues uno debería entonces propender por hacer más de ese tipo de actividades. Pongo un ejemplo, a mí me gusta correr. Para alguna persona, correr le parecerá aburridísimo. Y puede que sí, pero a mí personalmente me gusta más que ir al gimnasio. Entonces ahí es donde básicamente vas a hacer que ese cerebro, que tu cerebro busque repetir de manera voluntaria esa sensación de placer que tienes. Y pues, ya para dividirlo, reducir el costo del proceso. Y al final, lo que nos dice Steven es que esta es la variable más ignorada, pero es la más potente de toda la fórmula. Y es eliminar de manera obsesiva todas esas fricciones operativas, logísticas, barreras mentales que tienen. Entonces, él lo que nos decía es que él al principio se suscribió, o se inscribió más bien, a un gimnasio súper moderno, súper lujoso, pero que quedaba 20 minutos de su casa, en carro. Entonces, al final él nunca iba. ¿Por qué? Porque el solo hecho de vestirse, coger el carro, tener trancón, moverse, pues qué mamera. Era un costo muy alto. Mientras que para analizar con esta disciplina, autodisciplina, con esta fórmula de la autodisciplina, lo que él hizo fue reducir ese costo con un gimnasio muy normal, pero que le quedaba 5 minutos caminando de su casa. Al reducir ese costo, naturalmente, él empezó a ir más al gimnasio. Entonces, yo creo que Steven Bartlett, con estas lecciones que nos deja, que son lecciones que al principio pueden parecer difíciles de aplicar a nuestra vida, en la medida que tomamos el control de nuestra propia vida con estos principios, vamos a cambiarla. Claro, suena difícil y es paradójico porque pues son leyes sencillas, relativamente sencillas, pero al aplicarlas son difíciles. Pero en la medida que puedes conectar esos valores fundamentales que tú tienes a lo que tú haces día a día, ahí es donde naturalmente vas a ir disfrutando el proceso. Porque como ya lo vimos con Tony Robbins, ese éxito que tú tengas, pero que esté desconectado de tus valores fundamentales, de tu salud, de tus principios, por supuesto que no es éxito, te vas a sentir vacío. Entonces, al final, Steven Bartlett yo creo que es una persona supremamente inteligente que por medio de estos aprendizajes nos permite que nosotros podamos transformar nuestra vida y colocarle sistemas. En la medida que hay sistemas en nuestra vida, todo se vuelve mucho más sencillo. Entonces, si crees que este episodio te gustó o le puede servir a alguien más, por favor compárteselo. Y no olvides puntuarnos en la plataforma en la que te encuentres y nos escuches. Nos vemos en un próximo episodio para ver más historias de empresarios, de deportistas, de artistas, para aplicarnos en nuestra propia vida y convertirnos en el mejor CEO de nuestra vida. Te mando un gran abrazo.